Vamos a lo más importante de la semana para ti, Pati Polizzi. ¿Qué fue? Para mí lo más importante estuvo esta semana en la Araucanía, tanto desde el lado de los dirigentes de los camioneros que hicieron un ultimátum al gobierno, al cual el gobierno reaccionó muy rápido, a diferencia de cómo reacciona frente a la huelga de hambre de los mapuches. Celestino Córdoba lleva ya 105 días hoy en huelga de hambre. Creo que en la Araucanía se está viviendo un momento muy grave, muy especial. Con las personas que yo he podido hablar, me dicen que la violencia latente es muy, muy peligrosa, que bastaría una chispa para encender la pradera, como de alguna manera hubo un anticipo en lo que pasó en Tirúa. Por lo tanto, lo que se pide en la Araucanía es con urgencia una mesa de diálogo seria. Ya, eso es lo más importante, Pati Polizzi. Quique Mujica, para ti. Yo creo que hay una discusión en ciernes que está aflorando este fin de semana respecto de qué va a pasar con el gobierno y el plebiscito. Está la tesis una tesis que era de 60-40, o sea, 60 rechazo, 60 apruebo, 40 rechazo. Me dicen en La Moneda que los últimos números son 80-20, 80 apruebo, 20 rechazo. ¿Qué significa eso? Significa, a ver, algunas implicancias que tiene esta discusión. Ahí está la tesis de la presidencia del gobierno, o el gobierno toma alguna posición. Segundo, hay gente en la derecha que quiere llevar esto, transformar lo que puede ser el plebiscito del 88, más bien un plebiscito del 89, porque cuando todos ganan, como lo fue en el 89 la reforma constitucional, cuando todos ganan, nadie gana. Y tienen el temor de enfrentarse a una derrota estrepitosa. Marcela Cubillos, para ti, lo más importante. Para mí lo más importante fueron dos noticias que ocurrieron el mismo jueves. Uno, el fallo de la Corte Suprema, que confirma el rechazo de amparo de la defensa de Celestino Córdoba. En el fondo el fallo dice que no hay ninguna ilegalidad en la forma que está cumpliendo la condena a Celestino Córdoba, y el mismo día el anuncio del presidente de esta ley, Juan Barrios, en que aumenta las sanciones a quienes hacen ataques incendiarios a los camioneros, a los camiones, y se les asimila también como lugar habitado, en honor y en homenaje a este camionero, Juan Barrios, que murió en un ataque incendiario adentro del camión. Yo creo que son dos señales importantes para la violencia, porque a mí, a diferencia de lo que dice Patricia, son cosas completamente distintas. El ultimátum de los camioneros son víctimas de la violencia. Celestino Córdoba está condenado por un crimen. Entonces creo que la comparación, a mí por lo menos, no me parece nada simétrica. Vamos a retomar al tiro el debate, pero vamos con Hernán Larraín, que está hablando a esta hora precisamente sobre este asunto. De derecho. Entendemos que siempre hay cuestiones de esta naturaleza, de derechos humanos, involucrados en estas decisiones. Y por eso, como equipo, junto a Sebastián Valenzuela y Lorena Recabarren, hemos estado trabajando. Nos inspiran dos principios centrales. Uno, estamos en un Estado de derecho democrático y debemos actuar en consecuencia de acuerdo a nuestras atribuciones y competencias, no más allá de lo que nosotros podemos realmente resolver. Y lo otro, estamos conscientes de que se trata de cuidar la salud y vida de personas, puesto que quienes están privados de libertad están bajo la custodia del Estado. Y nosotros tenemos, por lo tanto, la obligación y el deber de asegurar la salud y vida de quienes han estado puestos bajo la responsabilidad de organismos del Estado, como es Gendarmería. La actitud con que hemos ido enfrentando este proceso es una actitud de diálogo abierto, transparente, honesto, de buena fe, con nuestros interlocutores. Nosotros de verdad creemos que situaciones complejas y conflictivas solo se van a resolver bien a través del diálogo. Y lo que ha ocurrido en la Araucanía desde hace muchos años, lamentablemente, en muchas circunstancias y en muchos grupos, se saltan el diálogo y entran en niveles de conflicto, de enfrentamientos que no resuelven los problemas. Nosotros tenemos la convicción de que este y cualquier problema de esta naturaleza en la Araucanía se va a resolver bien por la vía del diálogo. Y es lo que hemos hecho. Hemos desarrollado un proceso que va por dos cuerdas. Por una, en la conversación, en escuchar,
en este caso al Machi Celestino Córdoba, a los comuneros de Angol, a quienes están en huelga de hambre, para conocer lo que piensan. Por la otra, hemos abierto diálogos interculturales desde hace ya un mes y medio, escuchando instituciones, representantes de pueblos originarios, académicos, propuestas que nos permitan ver cómo mejoramos el sistema penitenciario a la luz de compromisos internacionales como el Convenio 169, que se refiere precisamente a la forma de integrar a los pueblos originarios dentro de nuestro sistema institucional. En lo que dice relación con el proceso que hemos seguido de conversa, de escucha, de diálogo con el Machi Celestino Córdoba, quiero señalar que además hemos contado con el acompañamiento de instituciones muy importantes, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos con sede en Santiago y del Colegio Médico, y especialmente del Departamento de Derechos Humanos de ese colegio. En conjunto con ellos hemos podido trabajar estos temas. Ellos han actuado como intermediarios, representando, escuchando, haciéndonos ver los puntos de vista del Machi y de su gente, escuchando los nuestros, y en conjunto hemos ido desarrollando un proceso en virtud del cual logramos construir una propuesta seria que creemos recoge las principales inquietudes y que permitiría superar este conflicto a la brevedad posible. El día jueves 13 de agosto recién pasado le hicimos entrega a través de medios remotos a la representante vocera del Machi Celestino Córdoba la propuesta final que hemos elaborado. También ese mismo día se le hizo llegar a las instituciones antes mencionadas, que han sido, como digo, testigos del proceso que se ha llevado adelante. El día viernes, como una manera de avanzar en la resolución por parte del Machi de esta propuesta, personalmente hablamos con él y a esa propuesta le agregamos un complemento en conocimiento de que el Machi estaba particularmente interesado de una visita a su rehue por razones espirituales. Le dijimos muy bien, a esos 8 puntos, a la propuesta central que hemos hecho, le agregamos este otro punto porque creemos que puede para usted ser importante en su desenvolvimiento espiritual, pero además para tomar una decisión. Esa ha sido la propuesta que hemos construido con estos caracteres. Esa propuesta el Machi no la respondió inmediatamente, no le parecía satisfactoria, él quería una permanencia en su rehue de meses, pero le hicimos ver que los tribunales de justicia la habían denegado y no hay ninguna autoridad, ni del gobierno, ni de los tribunales que puedan autorizar lo que él solicita. Por lo tanto, la propuesta final es esa, los 8 puntos más la visita al rehue en los mismos términos que se hizo hace 2 años, es decir, por 14, 15 horas. Desde entonces no hemos tenido una respuesta definitiva. Hemos oído a las voceras a veces decir una cosa y otras veces manifestar una distinta. Yo quiero decir que para nosotros esta es la propuesta final, propuesta que no se ha cambiado, propuesta que no se ha retirado y no ha habido ninguna retractación, en un proceso en donde hemos actuado siempre de buena fe y en forma muy transparente con nuestros interlocutores. Sabemos que esta es una situación compleja y por eso hemos cuidado especialmente no solo llegar a propuestas reales, efectivas, que vayan incorporando y dando cuenta de la realidad de las personas privadas de libertad de origen mapuche, en este caso, en el sistema carcelario. ¿Cómo pueden ellos cumplir sus condenas con un sistema que les permite desarrollar sus costumbres, su cosmovisión, respetar lo propio que tiene ese pueblo mapuche? Es decir, estamos tratando de que el sistema penitenciario tenga criterios de pertinencia cultural para que las personas, sin transgredir el principio de igualdad ante la ley,
ni de la no discriminación, sientan que en lo propio cumplen sus condenas dentro de un ambiente que les respeta su manera de ser, sus aspiraciones espirituales. Es eso lo que hemos ido tratando de construir y creemos haber generado buenos cambios y sobre todo el inicio de un proceso que se sigue y que esperamos culmine en la forma más exitosa posible. Muy bien, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, entonces, haciendo el resumen de lo que ha ofrecido el gobierno, principalmente al Machi Celestino Córdoba, con el que ha entablado un diálogo por la vía directa y también por la vía de sus portavoces. Con otros presos que son parte del grupo de 27 que están en huelga de hambre, no ha habido diálogo posible. El gobierno se resume en 8 puntos más uno agregado el viernes pasado, su propuesta al Machi Celestino Córdoba, que dice no ha tenido hasta ahora una respuesta definitiva y concreta. Bien, estaba planteado el tema de la Araucanía, sigamos con esto porque está Hernán Larraín, Quique Mujica. Sí, yo quiero plantear, a ver, la cuestión es muy compleja, dos cosas. Uno, sobre preso político. O sea, si se considera preso político a Córdoba o no, todo indica que se ejerció el Estado de Derecho, tribunales independientes lo condenaron, pero hay un hecho que uno se lo olvida. Córdoba dice que él no cometió el asesinato, él lo niega, no lo reivindica como una cuestión de política, él dice derechamente que es parte de un montaje. O sea, partamos de esa base cuando Hernán Larraín dice vamos a establecer la conversación si una persona niega que cometió el delito por el cual está condenado a 18 años, o sea, es re difícil partir bien el diálogo. Y segundo, que, miren, yo leí las declaraciones de Jorge Guzmán Tapia, el abogado del Machi, y son las siguientes. ¿Por qué tiene que tener conexión con el REHUE? Y esto, la verdad que él lo dice, ¿eh? Si no se realiza esa conexión del Machi con el REHUE, se produce un desequilibrio catastrófico que puede ocasionar daños severos tanto al Machi como a su comunidad. De no materializarse esta relación directa con el altar sagrado, o sea, con el REHUE, el Machi o sus más cercanos pueden morir. Agrega que el Hospital de Nueva Imperial constató que Celestino está puesto a una muerte temprana por su conexión con el REHUE. Cito esto porque mi pregunta es si el Estado chileno y la sociedad chilena tienen que entender y aceptar que el asesinato de dos personas, si es perpetrado por mapuches, tiene una consideración o un trato judicial distinto al del resto de los chilenos. Lo mismo que pasó en Isla de Pascua. Esa es la pregunta, porque uno cree que el REHUE es una cuestión para ellos trascendental, pero la pregunta es si la cosmovisión de ese pueblo, sobre todo en un Estado que se jacta de ser laico, amerita que las personas como Celestino Córdoba pidan irse 6 meses a un lugar distinto al de la cárcel cuando cualquier persona chilena y no mapuche, que no está sujeta al convenio de la OIT, no podría pedir esa prerrogativa en ningún caso. Pati Politzer. A ver, varias cosas. Lo primero es que yo creo que es un error plantear el conflicto de la Araucanía con el tema, es decir, mezclarlo exclusivamente con la situación del Machi Celestino Córdoba. A mí personalmente me parece que el crimen cometido contra el matrimonio Luxingen-Macay es horrendo y creo que más allá de que el Machi ha insistido siempre en su inocencia, los tribunales lo condenaron por ese delito. Y eso es lo que está sobre la mesa. Ahora, a mí me sorprende mucho lo que dijo Marcela hace un rato, que habló de que había que diferenciar entre lo que pasa con los comuneros en huelga de hambre y lo que pasa con Celestino Córdoba, porque los camioneros son víctimas. La verdad es que yo creo que en la Araucanía todos son víctimas y por eso hay una violencia latente tan peligrosa. Y yo he estado hablando con personeros de las instituciones que han estado ayudando con buenos oficios en estos días al ministro Hernán Larraín, que efectivamente creo que el ministro ha hecho grandes esfuerzos por el diálogo, pero no han sido suficientes. Y todas las personas que están allá hablan de una discriminación brutal al pueblo mapuche. Y lo que dice el Quique, de qué pasa con alguien que comete un delito como el de la familia Luxingen-Macay y
y el convenio 169. Cuando yo decía hace un rato que el gobierno es muy rápido para reaccionar con el ultimátum de Carabineros y muy lento de los camioneros, sí, y muy lento para reaccionar en el tema mapuche, me refería en parte a eso. Es decir, con los camioneros en 3 días había un proyecto de ley para aumentar las penas de cualquier agresión a un camión, cosa que la verdad no soluciona para nada el problema, salvo una señal para los camioneros. Pero más allá de eso no hay ni un avance en la situación de la Araucanía. Y en cuanto al convenio 169, que el pueblo mapuche ha insistido en que debe adecuarse con la legislación chilena, llevamos años sin que se haga nada. Pero me pregunta cuál es la adecuación. Y por eso... Es que te pregunto cuál es la adecuación. ¿Es permitirle a una persona salir 6 meses a cumplir la pena? No, yo creo... ¿O tener una cárcel especial? Es que no nos centremos solo en Celestino Córdoba. Es decir, los comuneros que están en huelga de hambre en Angol, que son 8, 6 de los cuales ya están en el hospital también, no han entrado en el diálogo en relación a Celestino Córdoba. Ellos lo que piden es una adecuación del convenio 169. Claro, y ahí hay que ver, grande, dependerá del delito, dependerá de qué es lo que ellos están pidiendo, pero creo que es indispensable un diálogo en el que la mesa de diálogo no sea el gobierno el que elige a la contraparte mapuche, sino que sea el propio pueblo mapuche quien dice quién se sienta a la mesa. Sí, varias cosas. No todos son víctimas. Yo creo que Celestino Córdoba no es víctima. Los camioneros son víctimas de la violencia. Celestino Córdoba cometió un crimen horrible. Y ahí es lo que dice Quique Mujica. O sea, yo creo que salvo los criminales confesos, no hay nadie que esté cumpliendo condena que no diga que es inocente del crimen que cometió. Y ahí comparto con Patricia que en un Estado de Derecho son los tribunales los que determinan y lo condenaron. Ahora, ¿qué pasa con el convenio 169? Y ahí es importante leer el fallo de la Corte Suprema, porque lo que dice la Corte Suprema en su fallo, dice que no, de partida que no hay ninguna ilegalidad en esto. Y hay un juez que va aún más allá y explica por qué aquí no hay una vulneración al 169. Porque la defensa alega que el artículo 10, el artículo 169, tendría que privilegiar sanciones no privativas de libertad, pero cuando hay sanciones equivalentes, acá cuando hay un crimen de esta naturaleza y el juez en primera instancia le aplica la sanción privativa de libertad, no está vulnerando el convenio 169 de la OIT, porque si no se llegaría al extremo que cada vez que se comete un crimen tan grave que tiene asociada una pena privativa de libertad, nunca se podría aplicar una pena privativa de libertad. Y el voto de minoría del fallo de la Corte Suprema es aún más esclarecedor, porque es un voto de minoría solo en relación a permitirle ir por 24 horas a renovar su REUE, pero no es en relación a que aquí se está vulnerando el convenio de la OIT o de que aquí hay una ilegalidad en su detención. Entonces yo creo que en un Estado de Derecho es muy importante cuando la Corte Suprema habla, y por eso me parece tan importante el fallo de la Corte Suprema del día jueves. Ahora dice, perdón, el artículo 10 de la OIT dice, deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintas del encarcelamiento. Cuando las hay. Claro, pero cuando las hay, no una sentencia que... Exactamente, pero cuando las hay, frente a quemar vivo a un matrimonio, no hay alternativas equivalentes a la privación de libertad. Y por eso la Corte Suprema determina que no hay una violación al convenio de la OIT. Y el voto de minoría no es tampoco que diga que hay una violación. El voto de minoría es simplemente para decir, es el juez Dan que dice yo soy partidario de que vaya por 24 horas a renovar su REU. En el caso de una comunidad, de un pueblo originario tan discriminado como es el pueblo mapuche en Chile, lo que dicen los especialistas, los abogados, es que efectivamente se requiere un trato diferenciado para que haya efectiva igualdad ante la ley. Pero no un crimen como este, pues, Patricia, ¿no? Y eso es lo que han pedido muchos de los líderes mapuches desde hace años. Y por favor no sigamos centrándolo en el caso de Celestino Córdoba. Pero lo que pasa, Pati, que si se muere Celestino Córdoba... Ah, no, si se muere Celestino Córdoba va a estallar la Araucanía. Pero si es el flaco favor a la causa mapuche, entonces, te fijas, porque vives discutiendo de la huelga de hambre de Celestino Córdoba, de la presión que ejerce Celestino Córdoba, y no de la causa mapuche, que no tiene nada que ver con el crimen de Celestino Córdoba. Bueno, pero la verdad es que el gobierno, desde la muerte de Camilo Catrillanca y el esfuerzo que hizo el ministro Moreno, dejó completamente abandonado el tema mapuche en la Araucanía. Y eso es lo que hay que retomar hoy día con fuerza.
Y en ese sentido es complejo que la primera acción y declaración del ministro del Interior, por ejemplo, fuera en relación al terrorismo en la zona, porque después de esa declaración muchos se preguntaron, bueno, ¿cómo vamos a dialogar si para empezar nos califican de terroristas? Pero fue aclarar que no había presos políticos, porque no son presos políticos. O sea, Celestino Córdoba está cumpliendo una condena, hoy día además confirmada por la Corte Suprema, hecha por el Poder Judicial, no por el gobierno. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando va el ministro del Interior y dice no hay presos políticos en Chile, Marcela, pero es no la puedes verdad, negar y cualquier diálogo que tiene que toda la partir de violencia... la realidad y de la verdad, creo yo. Yo creo que es importante señalar, más allá de la condena absoluta al crimen de la familia Luxingen-Mackay, asumiendo la condena a Celestino Córdoba, creo que es fundamental en todos los hechos de violencia en la Araucanía entender el contexto en el cual esto se está produciendo, porque es un conflicto que lleva décadas y que cada vez es más grave. Y por eso el diálogo al que hacía referencia el ministro Larraín es indispensable y urgente. Y ojalá la ministra Rubilar, que está en el cargo que tenía el ministro Alfredo Moreno, pueda llevar adelante un diálogo constructivo. Y eso requiere, sin duda alguna, que los que se sientan a la mesa sean elegidos por la contraparte, que es el pueblo mapuche, y no elegido a dedo por el gobierno. Ahora, es buena, hay una entrevista hoy día de Juan Pablo Iglesias en La Tercera al ministro que estuvo a cargo de las negociaciones con los maoríes. Y le ponen en el contexto esto que los maoríes tienen una organización política más o menos parecida a los mapuches, no tienen un líder. Y él daba el ejemplo cómo, lo que dice la Pati, cómo se eligieron las comunidades, cómo se consensua entre ellos, cuál va a ser la conversación, cómo se acatan los tratados que se fijan ahí. Yo creo que una salida importante, porque acá hay que diferenciar. Hay un grupo, estaba leyendo ayer, la CAM, ¿cuál es la postura de la CAM? La CAM es que las empresas, o sea, el capital, en el fondo, empresas forestales, lo que sea, devuelva todas las tierras. Eso es lo que dice la CAM. O sea, hasta que no se cumpla eso, no va a haber paz. No hay nada. Claro, entonces es la maximalismo total. Pero hay entre medio, hay avances que el ministro de Nueva Zelanda da, por ejemplo, el lenguaje, el idioma, rescatar el idioma, repensar con historiadores cómo contamos la historia, cómo la contamos, porque fue una guerra entre Chile y los mapuches. Siempre se dice que fue una guerra entre los españoles y los mapuches. Fue los mapuches, yo leo cayuqueo, y dice que el gran despojo fue con los chilenos, que los españoles parlamentaron. O sea, con los españoles situaron una frontera en el Biobío. Entonces, hay que empezar a avanzar, digo, con un diálogo, pero no veo, después de leer lo del ministro de Nueva Zelanda, claro, él dice que Nueva Zelanda no es un Edén, por cierto que hay dificultades, pero se resolvió un problema y se vive en paz. Marcela, una última antes que cambiemos de tema. Sí, no, que cualquier diálogo tiene que partir también, de hecho, yo creo que aquí le hace un flaco favor mezclar asesinatos como el de Celestino Córdoba y lo que está pasando a él con la causa mapuche y las postergaciones y los problemas sociales que existen en la Araucanía. Pero creo que cualquier diálogo no puede partir de la base de decir que todos son víctimas, porque no todos son víctimas. O sea, aquí hay autores responsables y culpables de mucha violencia que tienen que responder ante la justicia, porque es lógico. Y hay otros, que creo yo, los camioneros han sido víctimas por años de ataques incendiarios a sus camiones, incluso con ellos adentro de los camiones. Entonces, mira, todos son víctimas. Yo creo que no se puede partir un diálogo diciendo que todos son víctimas. Ahora, en lo que dice Quique, yo creo que se está avanzando bastante en el tema, por ejemplo, de los escaños reservados, en que se ha ido avanzando en un consenso. Ahora, hay dos posturas. Algunos consideran, la oposición considera que tiene que considerarse el censo, o sea, que tú te autodeclares que tienes una vinculación con un pueblo originario. Pero son distintos pueblos. Claro, el gobierno y Chile Vamos considera que tiene que seguirse por el registro de la CONADI, en que no te basta que tú te autodeclares, sino que tienes que probar una cierta vinculación con algún pueblo originario, pero se está avanzando por lo menos en esa materia. Cortito, que cambiemos de tema. Sí, no, te digo cortito que me llamó la atención de la entrevista. Él dice que los escaños reservados en Nueva Zelanda fueron con el propósito distinto al de acá. Era decirle, solo tienen 6 puestos. Claro, porque se lo tomaban. Sí. Y lo otro, que él es del Partido Nacional, que es de derecha, y dice, nosotros con los maoríes generalmente son más laboristas,
pero nosotros lo respetamos mucho porque nosotros estamos a favor del derecho de propiedad privada, dice. Oye, una última cosa, solo señalar que Marcela hace mucho hincapié en los camiones incendiados, que a mí me parece que son hechos graves, pero también hay que reconocer que en los últimos años, en los distintos gobiernos, además, aquí no hay diferencia, han habido más de 15 muertes de mapuche en distintas situaciones. Y por eso cuando yo hablo de que todos son víctimas, más allá de a quienes se condene por un acto específico. Y en ese sentido, una cosa que me parece muy compleja, hablé durante este fin de semana con el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, y una frase que me dijo, me quedó dando vueltas, dice... aquí todos tienen temor a morir. Y eso creo que es extraordinariamente grave. Y por eso digo, en la Araucanía, todos son víctimas cuando todos tienen miedo a morir. Ya, vamos a ver qué pasa mañana, que es un día clave también en este asunto, después de la intervención del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y de lo que pueda ocurrir con Celestino Córdoba y la postergación, en principio, de esta huelga seca. Será tema también con el ministro del Interior, Víctor Pérez, en el siguiente bloque de Mesa Central. Quique Mujica planteaba, es interesante mirar el debate en el gobierno, sí, en la tercera y en el Mercurio de hoy. Cristian Monkever y Andrea Alamán, hay ropa tendida acá. Pero es impresionante las diferencias que hay respecto a la interpretación del plebiscito. Esto es noticia en desarrollo, por el reporteo. Está sucediendo desde la semana pasada. Claro que las cifras, de hecho me citaba un dirigente de derecha que según la CADEM, dentro de la derecha el 60 está por el apruebo y el 40 por el rechazo, dentro de la derecha. En la tercera creo que viene un conteo de los ministros, ¿no? Si están por el apruebo en la tercera, sí, ¿no? Y es mayoritario por el apruebo, en realidad. Claro. Ahora, la pregunta abierta es, y lo estaba conversando hoy día en la mañana con un dirigente de derecha, ¿qué tiene que hacer el presidente? ¿Presidencia total o dar un golpe del tablero y con esas cifras que tiene, 80-20, decir, voy por el apruebo? Bueno, a mí me pasa... No, yo quiero aquí distinguir, porque nunca he entendido... Si Piñera va por el apruebo, ¿qué haces tú? Quiero distinguir dos cosas. Desobedece al presidente. No, yo creo que acá hay dos cosas. Una es la prescindencia, que todos los gobiernos tienen que tener a cualquier proceso electoral que les toca mientras están en el poder. Es un mínimo democrático. Eso es el mínimo. Sí. Y esa es la obligación, pero no la neutralidad. Yo nunca he entendido, y creo que ningún gobierno que le ha tocado un proceso electoral tiene neutralidad. Y voy a decir una cosa más aún cuando este gobierno llegó al poder ganándole a candidatos que planteaban una asamblea constituyente. Por lo tanto, tampoco se entiende que tenga una especial neutralidad frente a un tema que fue tema de campaña, que se ganó con un discurso distinto. Bueno, pero ¿qué es lo que cambió? Ahí voy a decir de nuevo. Este proceso se impuso por la violencia. También estemos claros, porque después de octubre, cuando se hace el acuerdo de noviembre, fue después de una noche de mayor violencia en que se impuso un acuerdo que 2 años antes se había visto derrotado en las urnas. Se impuso con más de 1 millón de personas en las calles, no con los actos de violencia solamente. Se había perdido 2 años antes, y más aún, el proyecto de reforma de la presidenta Bachelet, que ingresó pocos días antes de dejar el poder, llevaba 2 años sin ni siquiera ponerse en tabla, con una comisión presidida por el senador Arbó. O sea, nunca el tema constitucional estuvo en la agenda hasta la violencia de octubre. Y asignarle a la manifestación multitudinaria de los días posteriores a la violencia que la gente pedía un proceso constituyente, tampoco es real. O sea, sin violencia esto no hubiera llegado. Volvamos al futuro. Por lo tanto, no... Volvamos al futuro. Volvamos al futuro, es que importa demasiado que el plebiscito. Según la cifra del conteo, está ganando la prueba en el gabinete. Sí, pues. ¿Sí? O sea... Eso es un dato. Claro, pero digo... Entonces... A ver... Bueno, pero ese es un dato. Que haya más ministros por el apruebo no quiere decir, ni cambia el hecho de que este gobierno llegó al poder ganándole a candidatos que estaban partidarios de una asamblea constituyente. A mí no me gusta la neutralidad. En general en nada. Claro. Lo sabemos. A mí no me gusta la neutralidad y creo que no es exigible, porque creo que es totalmente distinta a la presidencia. Si les dan una paliza. Pero ¿qué importa si es parte de las reglas democráticas? O sea, si tú puedes estar por una postura y ganar o perder. Tú puedes estar en una postura y ganar o perder, pero no haces el cálculo de qué postura tomas por el hecho de que vayas a perder por más o por menos. Yo creo que eso sí que es completamente incoherente. Pero sí que hay como el Barcelona, francamente. Pati Politzer. A ver, primero yo creo que a Marcela se le olvida todo el agua que ha pasado bajo los puentes desde la elección del presidente Piñera, que claramente cambió el país
por múltiples razones que demoraríamos harto en empezar a detallar. Lo concreto es que hoy día estamos avanzando en el proceso constitucional que se aprobó por un acuerdo general, desde la derecha hasta la izquierda, que estamos a 10 días de que comience la propaganda, la campaña, por el rechazo y por el apruebo y por la comisión constituyente y la comisión mixta, que, ojo, no es una comisión entre hombres y mujeres, como piensan muchos, sino que es una comisión entre parlamentarios y constituyentes elegidos. Eso significa mixta. Y creo que las declaraciones de Marcela es volver a poner en el tapete, cosa que sospecho que al gobierno no le debe gustar mucho, que el nuevo gabinete fue el gabinete del rechazo, pero porque habla de si piensa, exacto, habla de si pierden, no importa, porque eso es lo que piensa el gobierno. La verdad es que dentro del gobierno hay muchos que están a favor del apruebo, y creo que en relación al presidente, que hoy día tiene que mantener obviamente la neutralidad, creo que fue un error en su momento de no haber encabezado el apruebo para... ¿Tú crees que es tarde ya? Yo creo que ahora... Yo creo que hoy día sería tarde. Yo creo que ahora es mucho más importante, pensando futuro, el debate de la legitimidad y la participación en el plebiscito que viene. Porque como dice Patricia, ahora estamos a punto de partir la campaña y seguimos en estado de excepción. Tenemos decenas de comunas en cuarentena. El gran problema que se le atribuye a la Constitución actual, que entre otras cosas además la gente se le olvida, tiene la firma de Ricardo Lago, de Francisco Vidal, de Yanna Proboste, porque ellos la firmaron en el 2005 como una Constitución plenamente democrática, siempre se le asigna, ¿no es cierto?, un problema de legitimidad de origen. Si se hubiera plebiscitado el 2005, yo creo que hubiera sido muy distinta la situación que tendríamos hoy día esa reforma. Entonces, lo que yo creo que hay que buscar ahora es que ese plebiscito se desarrolle con condiciones de completa normalidad. Yo leí un dato que me preocupó, que en la elección presidencial pasada, el 50% de la gente que votó tenía 50 años o más. Y el 94% creo de los fallecidos por COVID tienen 50 años o más. Por lo tanto, más allá del porcentaje de votación en el plebiscito, a mí lo que me preocuparía es que hubiera rangos completos de población chilena que se marginaran de votar por riesgo a contagio o por no creer que hay condiciones de normalidad. ¿Tú estarías por la idea de Chaguán de que hay que plantear una reforma para fijar un mínimo? Y no, a mí no me gusta que se haga por ley, pero tampoco comparto lo que dice Cristian Monker hoy día de que da lo mismo el porcentaje que participe, porque yo creo, insisto, este proceso ya tiene para mí un problema de legitimidad de origen de cómo se generó en noviembre. Si además le agregas un plebiscito de poca participación, no es bueno para el proceso en general. Estés por el apruebo o por el rechazo, creo que no es bueno para el proceso. Y si le agregas además que haya sectores completos de la población que se marginen porque son población de riesgo, creo que es delicado. A mí me parece que hay distintos sectores de la derecha que han estado intentando entorpecer el proceso constituyente, como pasa justamente esta semana con los diputados de la UDI que plantearon cambiar la convención constitucional por Congreso Constituyente. Eso, cambiar la redacción de la segunda pregunta. Exactamente, es decir, que sean los parlamentarios, cosa que hoy día podría ocurrir. Es decir, es cosa que los parlamentarios se pongan a discutir las reformas constitucionales que ellos quieran y veamos si se aprueban. De hecho, lo están haciendo. No hay para qué hacer el plebiscito. Pero eso claramente el objetivo que tiene es simplemente debilitar el proceso. Lo mismo que, de hecho, ya el presidente Piñera en algún minuto, porque esto de que sea el propio Congreso, los diputados de la UDI, la razón para hacerlo sería un ahorro fiscal, que es muy caro el proceso constitucional que se ha acordado. La verdad es que el propio presidente a fines de abril planteó que la recesión económica podía ser un impedimento, cosa que fue rápidamente rechazado. Y después tenemos al senador Francisco Chaguán, que propuso la reforma constitucional para que el plebiscito solo fuera válido con una participación sobre el 50%. Eso es muy peligroso, ¿no? Eso me parece... Una segunda vuelta. No, digo que es muy peligroso porque la legitimidad de los presidentes elegidos puede ser del 48. En la última elección presidencial, que fue la más votada en la segunda vuelta, hubo un 49% de participación, es decir, ni siquiera se llegó al 50%. Entonces, pondríamos en cuestión la legitimidad del presidente, lo cual a mí por lo menos no me parece. Ahora, lo cierto, y esto la verdad me lo dijo una alta fuente de gobierno,
estas son puras cachetadas de payaso, porque no hay ninguna posibilidad de que ninguna de estas propuestas sean aprobadas en el Parlamento. Ya, por eso, solo están minando la legitimidad del proceso. Por eso, volvamos al dilema de la noche del 25 de octubre, con un gobierno que, según la Marcela, no tiene que ser neutral y que pierde como el Barcelona, pierde 8-2, 80-20. Aquí yo vuelvo a decir, ¿qué hace? Porque yo entiendo, está bien, uno tiene que morir con las botas puestas. No, pero obvio, aquí, desde el minuto en que se hace un acuerdo en el que participa Chile Vamos, en que se establecen que hay dos opciones legítimas, y tú puedes tener preferencia por una opción, pero hay dos opciones que se acordaron como legítimas, el apruebo o el rechazo. Lo que pasa después de ese plebiscito, lo que hay que hacer es el itinerario que está fijado, que se convocan a las elecciones, que se participan en esta asamblea constituyente, que se sigue el proceso adelante. Pero yo creo que uno nunca define su postura frente a una votación parlamentaria, presidencial o de plebiscito en base a las encuestas como van. Ahora independiente, yo creo que, diciendo lo que dice la Patricia, yo creo que es importante. O sea, una cosa es que tú no lo pongas por ley, el porcentaje de participación, pero creo que un plebiscito tan importante como este, cuando precisamente lo que se le cuestiona a la Constitución es su legitimidad de origen, tiene que haber mucha participación, y para eso hay que discutir las condiciones de normalidad. A mí me parece que un plebiscito, para que se haga el plebiscito con condiciones de normalidad, no basta el día el plebiscito, sino que una campaña en que todo el mundo tenga derecho a informar y a informarse. No, te digo que hay gente de tu sector que no piensa lo mismo que tú, dice que perder 8-2 es lapidario para el gobierno, para Piñera, va a crear un ambiente político muy, muy sulfurado, porque la tesis al principio, y esto me lo contaron, al principio era 80-20, después cambió 70-30, todo en el contexto de mucha violencia, que después de la pandemia salió y yo me acuerdo de haber hablado con gente que decía, vamos a transformar esto en un sí o no a la violencia. Pero como vino la pandemia, cambió el escenario político, ese factor ya no está, aunque algunos todavía creen que va a estar en el 18 de octubre, la semana antes. Incluso algunos yo creo que están cruzando dedos para que haya algún factor que cambie el escenario político, digo. Pero y ahora me dicen 80-20, entonces el 80-20 es súper duro perder tomando... Aunque, bueno, claro, yo creo el plebiscito, vemos los resultados, pero yo no daría por hecho el 80-20 de ninguna manera. Así que creo que todos los que piensan que es importante el proceso constitucional... Está la contramufa. No. Esa es la contramufa, sí. No, obvio, creo que todo el mundo tiene que ir a votar. Se le va el penal, No. En lo que me parece muy importante es lo que dice Marcela, la importancia de la participación. Y yo creo que esto está ligado con lo que debe o no hacer el presidente, tanto durante el proceso como la noche del plebiscito. Creo que el presidente tiene la obligación de incentivar y fortalecer esa participación. Y entiendo que el gobierno empieza una campaña en ese sentido, entiendo que esta semana que viene, y que tiene, para incentivar la participación, creo que una parte es la educación cívica respecto a la Constitución, pero también otra es el garantizar que todos podrán ir a votar en razones de seguridad sanitaria eficientes. Claro, pero ahí hay un poco de voluntarismo. Y creo que lo controla la pandemia, ¿te fijas? A ver, creo que, por ejemplo... ¿Perdón? No, es pega el CERVEL. Sí, pero además es voluntarismo si estamos en el medio de la pandemia. Y creo que es pega de cada uno de nosotros, que al momento de ir a votar tomemos todos los resguardos sanitarios necesarios. Y creo que hoy día, yo decía que ya es muy tarde para que el presidente asuma el apruebo, pero sí creo que el presidente tiene que asumir el éxito del plebiscito, sea cual sea su resultado. Y ese es el éxito que puede cosechar el presidente Piñera, que fue capaz de llevar hicieron una cadena y dijera, voy por la prueba. No, lo que pasa es que lo que dice un poco Patricia, hay un poco de voluntarismo, porque una cosa es que todas las campañas que haga el gobierno, pero estamos en el medio de una pandemia, entonces hay un estado de excepción, la gente tiene miedo de ir a votar. Tú dices que eso es voluntarismo, una campaña, que eso es campaña del terror. Pero si no es campaña del terror, es realidad. Si tú vas a centrar una campaña, por ejemplo, solamente en los medios digitales, con las tremendas brechas que hay entre lo urbano, lo rural, por edad, en el acceso a medios digitales, por nivel socioeconómico. Por lo tanto, aquí no es solamente garantizar que el día del plebiscito haya seguridad para votar, sino que antes tú tengas, ojalá haya todas las comunas no en cuarentena para que pueda haber libertad de informar y de informarse, que no haya estado de excepción, una cantidad de condiciones de normalidad básicas. Es bastante sorprendente en todos los estudios que se están haciendo la poca respuesta del no sabe, no responde
en relación al apruebo y el rechazo. Es decir, la cantidad de gente que ya está involucrada creo que es enorme. Sí, pero ojo que las encuestas se están haciendo en línea. Está bien. Eso lo hicimos, hay un estudio de que a la gente le pregunta cómo se va a elegir la convención constituyente y no tienen idea que se elige con las mismas normas de la Cámara de Diputados. Juran que aquí van a ser los ciudadanos, independientes, los que la van a hacer la Constitución. Y la verdad que son las mismas normas, son las mismas normas de la Cámara de Diputados, en que hay 2 o 3 independientes en toda la Cámara de Diputados. ¿Y tú qué apuesta? ¿70-30, 60-40, 80-20? No, yo no apuesto, pero me gustó que Patricia se asustara con el pronóstico. No, a mí me... ¿Qué te pasaría si el presidente Piñera fuera por el apruebo? Desobedecería el ministro del Interior después acá. Oye, acuérdense de los cómplices pasivos. Vamos a ver. Vamos a ver, con el ministro del Interior, Víctor Pérez, vamos a estar en el siguiente bloque. Bueno, en una de esas el presidente nos sorprende con el apruebo. Patricia Politzer, Quique Mujica, Marcela Cubillos, comentando de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central, en el 13 y en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Que tengan un estupendo domingo, ¿eh? Vayan a festejar con los niños de todas las edades. De vuelta en Mesa Central domingo por la pantalla del 13, simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. Y lo que anunciábamos, la presencia del ministro del Interior, Víctor Pérez, acá en el estudio. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación. Estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad porque siempre me preguntan, por eso estamos sin mascarilla. Pues estamos, además, a veces no se nota que hay vidrios entre medio. Además, tenemos algunas barreras, así que está bien. Y además somos muy poquita gente dentro del estudio, que son las normas que, bueno, que el propio gobierno y la autoridad sanitaria ha Puedo constatar que hay cumplimiento estricto, ¿no? Me parece muy bien que usted lo constate, ministro. Oiga, partamos por lo de la Araucanía. Que Celestino Córdoba haya depuesto en principio el inicio de la huelga seca parece una buena señal, ¿o no? Sí, yo creo. Hay muchas conversaciones. Esas conversaciones las ha llevado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario Sebastián Valenzuela. Han sido muy intensas. Una manifestación clara de voluntad de enfrentar el tema de la huelga de hambre, porque la huelga de hambre tiene connotaciones muy complejas, que ha sido la causal de la violencia muy desatada en las últimas 3 o 4 semanas. Por lo tanto, es importante desactivar. Ahora, en un marco que el gobierno tiene que es estrecho, que son el respeto a las resoluciones de los tribunales de justicia, más aún el fallo de la Corte Suprema, y que aquí solo nosotros podemos movernos dentro de las normas reglamentarias de Gendarmería, y por lo tanto es ese el campo sobre el cual nos estamos moviendo, y nosotros hemos manifestado la voluntad para llegar a un acuerdo en esa materia. Pero existe esa voluntad porque Cristina Romo, que es una de las portavoces del Machi y Celestino Córdoba, dice que se había generado una mesa por organizaciones de derechos humanos, por el gobierno, por Gendarmería también, pero que Gendarmería y el gobierno se habían retractado y que por eso la mesa ya no existía. Yo quiero decir que es una información absolutamente falsa, alejada de la verdad y de la realidad. Y tengo entendido incluso que organizaciones de derechos humanos, el Colegio Médico, dijeron que nadie había cambiado de postura en la negociación. Por lo tanto, nosotros seguimos desde como fue el primer momento, mirando a la cara, diciendo esto es lo que podemos hacer y esto es no lo que podemos hacer, porque lo que se estaba tratando en un principio era alterar la resolución del Tribunal de Justicia. Nosotros no lo podemos hacer. Dentro del cumplimiento del Estado de Derecho, del cumplimiento de las resoluciones judiciales, las normas penitenciarias siempre generan un espacio, y en ese espacio nos estamos moviendo. Y yo soy optimista en eso, porque se ha conversado con mucha gente, se ha conversado con muchos actores, y la postura y la proposición del gobierno es considerada razonable. Y dentro de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿el gobierno considera dentro de las posibilidades la realimentación a la fuerza de personas en huelga de hambre? Es una decisión absoluta del gobierno. Nosotros vamos a defender la vida de las personas y por lo tanto no vamos a permitir, cualquiera sea la discusión jurídica, legal, ética que exista, que para nosotros la defensa de la vida es prioritaria, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que nadie que está presionando a través de una huelga de hambre se cause la muerte, y nosotros con los equipos médicos, con los equipos de servicio de salud del hospital, y además nosotros presentamos los recursos de protección que nos permiten actuar en esa dirección. Llamó mucho la atención que en su primera visita a la Araucanía usted hablara de que no hay presos políticos. Hoy día Roberto Brodsky, que es exdirector del Museo de la Memoria, en una entrevista en el Mercurio, dice, claro, no hay presos de conciencia, como en las dictaduras, digamos, pero sí puede haber presos políticos en el sentido de que hay gente que ha cometido delitos o está acusada de delitos que se cometieron en función de una idea política. Leí con atención la entrevista a Ricardo Brodsky, que en un momento determinado fue candidato a diputado por la provincia de Arauco. Así que conoce también esa situación. Es una discusión que uno puede estar presente.
pero los delitos por los cuales fueron acusadas, investigadas, acusadas y condenadas estas personas son delitos comunes. El asesinato del matrimonio Lusinger es un delito común, es un asesinato y por lo tanto los tribunales lo analizan, lo investigan y lo resuelven en esa dirección. Que el origen pueda ser algo, un ideal, una propuesta, no le quita la gravedad al hecho. Yo creo que no es menos grave, pero sí lo hace distinto en su naturaleza, ¿no? No, yo creo que el fin no justifica los medios. Y por eso la resolución de los tribunales en un Estado de Derecho, las resoluciones de los tribunales de justicia son las que mandatan y me parece que hay un juicio ahí objetivo sobre el cual el gobierno no puede haber. Distinto es, por eso nosotros hemos hecho, digamos, estamos haciendo un trabajo en 3 áreas en este tema. Una cosa es la huelga de hambre para resolverlo, otro es el tema del orden público y otro es el tema de fondo, que sin duda el Estado de Chile está en deuda hace más de 100 años y que todos los gobiernos, particularmente en los últimos 30 años, han hecho mesas, han hecho programas, han presentado iniciativas y ninguno ha resultado, lo que demuestra de que había una falta de voluntad política que creo que hoy día es imposible evitarla. Y nosotros, por lo tanto, vamos en los próximos 60, 70 días a tener iniciativas sobre aspectos que van más al fondo del tema. A propósito de voluntad política, Patricia Pólitzer decía en el panel anterior, acá en el programa, que le llamaba la atención que el gobierno, ante un ultimátum de Carabineros, se demorara 2 o 3 días y tuviera un proyecto de ley anunciado por el propio presidente en La Moneda, incluso bautizado con el nombre de un camionero mártir, y que en el caso de la huelga de hambre y en el caso de la protesta mapuche se haya demorado tanto en reaccionar. Creo que el Estado de Chile se ha demorado demasiado, no este gobierno. El Estado de Chile. Aquí hubo, si tú revisas lo que hizo el presidente Elgo, lo que hizo el presidente Frey, lo que hizo el presidente Lagos, que anunciaron muchas cosas y no se concretó casi ninguna, demuestra que el Estado de Chile. Pero no hay diferencia de trato entre los camioneros y los para mapuches, nada, por ejemplo. porque, ¿sabes? Aquí puede quedar la sensación de que el proyecto de ley que firmó el presidente de la República, el juez que se llama Juan Barrios, que es un chofer que murió quemado al interior de un camión que fue atacado, fuera para los dueños de camiones. Si tú lees el proyecto, no hay ni una mención a los dueños de camiones, es a los conductores, es a los choferes que utilizan los camiones como morada. Y por lo tanto ese fue un compromiso desde que don Juan Barrios quedó herido y sufrió durante mucho tiempo, y murió, un compromiso con la familia. De hecho fue cerca de Rancagua porque estaba la señora y la familia de Juan Barrios, era para los conductores, porque si esto fuera para los dueños de camiones habríamos tenido un sistema a lo mejor de indemnización. No, aquí era quienes usan los camiones como morada, son los choferes, quienes transitan y manejan en zonas complicadas son los choferes, quienes tienen que resguardarse, y a ellos, sin duda, creo que tenemos que establecer ciertas medidas de protección que van en este proyecto de ley y otras con las cuales hemos acordado y resueltamente avanzar sin necesidad de publicitarlas, porque las medidas de seguridad se ejecutan y no se anuncian. Claro, es medio contraproducente anunciarlas. Oiga, desde el otro lado también lo critican. José Antonio Cast decía ayer en una entrevista en el Mercurio, una entrevista de Alicia Hamilton, que el gobierno está negociando con terroristas y cuando se negocia con terroristas solo crece el terrorismo. Nosotros no estamos negociando con terrorismo y lo hemos dicho en todo eso. Negociar con terroristas es decir, ¿sabe? Vamos a cambiar su pena, lo vamos a dejar en libertad, lo vamos a conmutar para que se vaya a otro país. Otros gobiernos han hecho eso, nosotros no. Y por lo tanto queda exclusivamente normas de carácter penitenciario que pueda acceder cualquier condenado el día de mañana. Y como la situación es extrema, porque no tenemos que ser ingenuos en esta materia, aquí hay un concepto, se genera una huelga de hambre que genera un estallido de violencia muy fuerte y por lo tanto como gobierno sabemos que eso tiene otro tipo de efectos, otro tipo de consecuencias y tenemos que preocuparnos de minorizar estos porque la gente de la Araucanía y de otras regiones es la que sufre porque no puede ir a sus campos, la que sufre porque les asaltan a sus predios, secuestran los animales, las fuerzas policiales que son atacadas, las municipalidades tomadas. Iván, la toma de la municipalidad es un hecho extremadamente grave porque la municipalidad, en todas las comunas a las cuales fueron tomadas, es el medio que la ciudadanía, particularmente los más vulnerables, se
relacionan con el Estado, por lo tanto no podía entregarse subsidios, no podía entregarse ayuda social, no se podían hacer una serie de trámites. Ese efecto, sin duda, nosotros tenemos que preocupar. Jamás negociar con terroristas y este gobierno no lo ha hecho ni lo hará. Ahora, otra vez José Antonio Kast, que dice que tenía una esperanza en su gestión de que las cosas, se refiere al orden público en la Araucanía, empezaron a cambiar, pero cree que no va bien encaminado, lo leyó, ¿no? Sí, no, leo todo y particularmente las críticas, porque creo que las críticas uno puede sacar conclusiones, pero de las críticas que tengan y se basen en un conocimiento de la realidad. Cuando uno critica a otra persona sin tener idea de lo que pasa en la realidad, sin duda es una crítica que es bastante vacía. Oiga, ministro, a propósito de otra parte de la declaración de José Antonio Kast ayer, es que habla del segundo estallido, de la posibilidad de un segundo estallido, un segundo 18 de octubre. Dice que el gobierno desafortunadamente llega tarde. ¿Cuán preparado está el gobierno para algo como eso? Nosotros, en términos de orden público, estamos sin duda mucho más preparados que el 18 de octubre pasado, que entre paréntesis iba en mi cumpleaños, así que lo tengo muy claro el efecto negativo que ha tenido para el país, lo personal, digamos. Y por lo tanto se toman todas las medidas. Pero aquí lo más importante es hacer un llamado al país de que la violencia no ayuda absolutamente a resolver ningún problema. Y por lo tanto, lo primero es no incentivar la violencia, no provocar, no generar los elementos de violencia. Y el gobierno ha actuado en ese sentido con mucha prudencia, pero también con una convicción muy clara y con carácter para tomar las medidas, evitarle y darle tranquilidad a las personas. Porque yo hoy día, después que se mira lo que pasó, no solamente aquí en el centro de Santiago, yo viví mucho tiempo en Concepción, estudié en Concepción, destruido el centro de Concepción, el de Antofagasta, mucha gente ha sufrido. Y por lo tanto nuestra tarea es decirle que vamos a combatir la violencia, pero la violencia también es un fenómeno que tenemos que aislar y todos los actores políticos tienen que hacerlo. Y por ende asustar a la gente, a mí me parece que sea el camino es tomar las medidas, eso lo está haciendo el gobierno, pero también en términos políticos expresar con claridad que no se está de acuerdo con la violencia, se va a rechazar y se va a aislar a los violentos, porque los sufrimientos que tiene mucha gente que perdió sus locales, que fue apedreada su casa, que no podía salir a caminar tranquilamente por la ciudad, que no podía andar donde trabajaba, eso es el sufrimiento, es el dolor que nosotros como gobierno tenemos que proteger. Es cierto, y para detener la violencia también hay que hacerse cargo de otros sufrimientos, como el de gente que perdió sus ojos, por ejemplo. ¿Usted está conforme con que Carabineros se haya demorado 260 días en dar con 2 capitanes y darlos de baja por la responsabilidad que pudieron tener en el caso de Fabiola Campillay, que la golpeó una bomba lacrimógena en su casa? Mire, Carabineros ha estado sometido sin duda a una presión impresionante desde hace mucho tiempo. No solamente el estallido, también estamos trabajando duramente con Carabineros en la pandemia, estamos trabajando duramente con Carabineros en la Araucanía, entonces hay un estrés y una actividad de Carabineros que yo quiero dimensionar adecuadamente, y a lo mejor eso ha impedido actuar con mayor celeridad, y que en un momento de normalidad eso podría haber sido. Pero en ese caso y en otro, Carabineros ha sido muy claro, ha resuelto más allá de la demora, no demora, en entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, que es en definitiva condena. Digamos, Carabineros no condena, dice aquí se actuó transgrediendo normas institucionales. El que condena o acusa es el Ministerio Público, y el Ministerio Público ha recibido por parte de Carabineros siempre toda la ayuda en estas cosas, en momentos muy difíciles. ¿Y lo mismo se puede decir del caso de Gustavo Gatica, que perdió también sus 2 ojos? Yo creo porque ahí ha habido dilación, digamos, no hay información. Pero el Ministerio Público y el gobierno lo ha garantizado, tiene el acceso a toda la información, y yo estoy seguro que el Ministerio Público va a resolver este caso, como también esperamos que el Ministerio Público diga con claridad quién nos quemó la escuela, la municipalidad de Ercilla. Entonces, todos los casos de violencia los tenemos que rechazar, porque todos los casos de violencia exigen verdaderamente una actitud muy clara para enfrentarla. Fíjate que hoy día en los medios de comunicación sale una fiscal regional y dice: cuando vamos a investigar en la Araucanía, les disparan a los fiscales. Entonces, si después a los fiscales van a decir ustedes se demoran, el contexto de violencia es muy importante tenerlo, colocarlo en su exacta dimensión y lugar para comprender las cosas. Nosotros tenemos que derrotar la violencia. A los Carabineros nadie les dispara cuando están haciendo sus investigaciones internas. Por eso la pregunta es si usted respalda a Carabineros en esto.
A ver, nosotros respaldamos a Carabineros y por eso Carabineros tiene la instrucción de hacer todas las investigaciones adecuadas y las ha hecho. Más demora o menos demora, pero las ha hecho. Y yo veo a Carabineros día a día, lo veía antes de ser ministro y hoy día ser ministro, muy comprometido en darle tranquilidad y darle seguridad a los chilenos. En un impacto violento tan grande, que existan casos que jamás quisiéramos que hayan pasado, a mi juicio no enturbia para nada un accionar que ha significado ayudar a mucha gente y proteger la vida de las personas. Todos somos humanos, se cometen errores, muchas veces Carabineros no era la gente preparada adecuadamente por la magnitud del fenómeno, pero Carabineros y el gobierno no vamos a esconder ni vamos a proteger a nadie que haya cometido delito. Ministro, oiga, le quiero preguntar por lo que opina de sus colegas de gabinete, Monkeberg y Alamán, que en la tercera y en el Mercurio de hoy aparecen en posiciones contrapuestas respecto del plebiscito y de cómo el gobierno tiene que interpretar los resultados la noche del 25 de octubre, pero le propongo que hagamos una pausa y conversamos de la política y del plebiscito. Al regreso estamos con el ministro del Interior, Víctor Pérez, por la pantalla del 13 y por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, también en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas y con el ministro del Interior, Víctor Pérez, acá en el estudio. Ministro, oiga, ¿usted está de acuerdo con esa idea de Francisco Chaguán, esa reforma de establecer un piso mínimo por ley para que el plebiscito sea válido el 25 de octubre? Un piso mínimo de participación, digo. A ver, yo creo que uno puede discutir toda la idea, pero creo que ya se pasó el tiempo. Llega tarde. Como pasó la vieja, diría un Lolo, hoy día estamos a 70 y tantos días, al principio las normas están entregadas y esas normas son las que tienen que respetarse y en esas normas y en ese contexto el gobierno va a actuar. O sea, eso no flota. Tanto es así que yo creo, te digo, para definir, digamos, si uno en un determinado momento la situación sanitaria debiera recomendar postergar o no, eso es un acuerdo de todas las fuerzas políticas, tal como se postergó una vez, tal como se acordó una vez, claro. Se postergó la siguiente, no hay otra fórmula que el acuerdo de todas las fuerzas políticas, por lo tanto, hacer proposiciones pueden ser valiosas para pensarlas a lo mejor hacia futuro, pero en creo que las reglas están claras, están establecidas y esas son las reglas que hay que cumplir. ¿Eso significa que el gobierno no va a liderar ninguna iniciativa para posponer el plebiscito? Te digo, o sea, aquí el acuerdo es el camino. Tal como se postergó una vez, o sea, es la única manera de postergar. El gobierno podrá buscar, podrá tratar de convencer, pero a mi juicio el plebiscito está establecido, es un acuerdo político transversal de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, eso hay que cumplirlo y si se modifica, todos tendremos que estar de acuerdo para hacerlo, digamos, el gobierno en ese sentido muy responsable. La otra vez fue como un mes antes, ¿ese es como el deadline, como un mes antes? Sí, a mí me tocó participar como jefe de bancada, como senador junto con Jacqueline Van Rieselberghe en la negociación con Elizalde, con todas las fuerzas políticas y los datos eran absolutamente evidentes y por lo tanto todas las fuerzas políticas le propusieron al gobierno postergarlo. Hubo un acuerdo de las fuerzas políticas y un requerimiento al gobierno. Yo creo que el camino debiera ser algo similar. El gobierno está para que el plebiscito sea seguro, sea participativo, transparente. Contrario censo de la iniciativa de Chaguán de fijar un piso mínimo de participación, lo que dice el ministro Monkeberg hoy día en la tercera, en una entrevista de Paula Catén y María José Ochea, es el porcentaje de participación no es la regla para validar el plebiscito. ¿Qué piensa usted? No está la regla, o sea, no hay ninguna regla objetiva. No es la regla legal, digamos, pero la regla política. Bueno, eso forma parte del debate posterior, pero digámosle la cosa con claridad a la ciudadanía. Nosotros vamos a luchar y trabajar para que sea lo más participativo posible. ¿Tiene un número en la cabeza de participación? Nosotros esperamos que a lo menos sea cercano o parecido a lo que fue la última elección presidencial. El tema es una elección relevante, es algo... O sea, rondando el 48, 49%. Importante, y por eso el gobierno desde el principio dijo seguro y participativo como elementos claves para la participación ciudadana. Oiga, el ministro, Andrea Alamán, que ahora es ministro de Defensa, pero era senador hasta hace poquito, dice hoy en el Mercurio, dice que él está por el rechazo, y lo dice, estoy resueltamente por el rechazo, mi opinión es más que conocida, tiene razón, es más que conocida, pero es el único ministro de los que habían manifestado opinión antes de que empezara la tesis de la presidencia, que lo dice.
¿está rompiendo la tesis de... No, yo creo que quienes somos ministros, somos actores políticos y la gente nos conoce. Yo creo que es muy difícil que la ciudadanía no conozca a un actor político, en este caso Alamán, en este caso mi posición personal. Claro, la hemos dado a conocer, públicamente está establecida, públicamente se ha fundamentado y por lo tanto es muy importante que como dirigente político tengamos una determinada posición, que la mía es claramente el rechazo, pero como ministro del Interior yo tengo una tarea y esa tarea la voy a cumplir con todo mi entusiasmo y dedicación para que los chilenos tengamos un plebiscito seguro y participativo y transparente. Ya que yo entrevisté a Mario Desbordes en la radio esta semana y él decía que tenía que tener cuidado y no menciona la palabra apruebo ni por si acaso. O sea, no hay problema en que un ministro diga que está por el apruebo o por el rechazo, como lo acaba de decir usted. Lo que pasa es que sería absurdo. O sea, yo creo que es absurdo. Porque todos sabemos, dice usted. Es absurdo porque todo el mundo sabe, digamos. Yo creo que lo que la ciudadanía encontraría extraño, o no recomendable o criticable, sería que alguien abdique de lo que piensa. Yo creo que a la ciudadanía le gusta a la gente que expresa lo que piensa, como lo he hecho yo, como lo ha hecho Alamán y otros, y por lo tanto, en la función al cual el presidente de la República nos ha llamado, tenemos un deber, y ese deber lo vamos a cumplir. Ahora, otra cosa es la interpretación de los resultados del 25 de octubre, o cuando sea el plebiscito. Alamán dice hoy día, es absurdo suponer que el resultado del plebiscito será indiferente para el gobierno. Mario Desbordes piensa otra cosa. Bueno, no es raro que ambos piensen distinto últimamente, pero él dice, hay que hacer que esto sea, que para el gobierno no sea una derrota el día del plebiscito, sea cual sea el resultado. ¿Qué piensa usted? ¿De cuál posición está más cerca? No, yo creo que esa noche, yo creo que en el evento que gane el apruebo y también en el evento que gane el rechazo, ¿cuál va a ser lo que va a primar? El respeto y de que este es un plebiscito que tiene como propósito y objeto hacer una convención constituyente, o que quienes ganen, quienes triunfen, traten de transformar esa decisión ciudadana en otra cosa. Es que esa es la tesis, y ese es un riesgo. Usted sabe que ese es un riesgo. Claro, y por lo tanto, que se convierta en un plebiscito sobre el gobierno y por lo tanto, eso Piñera. no está en los acuerdos del 15 de noviembre, eso no está en los acuerdos posteriores y no está en el pronunciamiento de la gente. Por lo tanto, más que el pronunciamiento del gobierno, aquí las fuerzas políticas tienen que decir, ¿van a usar el plebiscito para lo que verdaderamente está convocado o van a decir, este es un instrumento revocatorio? Ese es el peligro y ese es el riesgo, y creo que eso puede demostrar una conducta antidemocrática. Por lo tanto, yo creo que quienes son demócratas, que participamos en las reglas del juego democrático, tenemos que decir, las decisiones de la ciudadanía expresan, y en este caso, solo el tema de la convención constituyente o el inicio de un proceso constituyente, y eso lo tenemos que respetar. Pero si alguien quiere hacer una interpretación distinta, creo que está saltándose la decisión popular. Ya, pero ¿usted cree que efectivamente hay personas en la oposición que piensan eso, que quieren plantear esto como casi como un plebiscito revocatorio? Van a querer eso y lo han dicho. Hay declaraciones de distintos actores y a mí me parece que la izquierda más radical eso es lo que va a tratar de hacer, y por eso todas las fuerzas democráticas, los sectores moderados, tenemos que decir con claridad, este es un plebiscito que tiene como objeto iniciar un proceso constituyente a través de una convención. Eso va a ir a votar la gente y no tiene otra interpretación que se pueda realizar. Y si ese es el riesgo, ¿no tiene sentido entonces la tesis que propugnan algunos en la derecha y en el gobierno, al interior del gobierno, de que la pregunta del plebiscito tiene que superar la tesis de la prueba del rechazo? Es decir, que el plebiscito tiene que convertirse menos en un plebiscito del 88 y más en un plebiscito del 89, donde básicamente había acuerdo respecto del resultado. ¿No es menos peligroso eso para el gobierno? Lo que pasa es que la realidad es la realidad, pues bueno, ¿cuál es el acuerdo que está expresado en el apruebo? ¿Cuáles son las normas constitucionales? ¿Qué es lo que se quiere decir al país? ¿Qué es lo que se le quiere proponer al país? De hecho, en una entrevista hoy día, no sé si también fue la misma Ricardo Bross, que dijo no conozco, o alguien dijo no conozco, el vocalista de Pink Floyd, no conozco lo que es la prueba, y nadie en Chile lo conoce, entonces es muy difícil poder establecer ese mecanismo. Ahora, ¿cuánto le conviene al gobierno finalmente cerrarse en la idea del rechazo? ¿Qué es lo que propone Andrea Alamán hoy día? Yo creo que si nosotros estamos viendo, digamos, de que lo que va a primar es buscar
como muchos lo han hecho desembosadamente, la derrota del gobierno. No hay duda que quienes son partidarios del gobierno tienen que tener una actitud más coherente con eso. Y por eso es muy importante la definición que el gobierno ha hecho en esta materia de que sea seguro, participativo, transparente, porque lo que el gobierno quiere es la expresión de la ciudadanía, más allá de lo que yo piense. Pero los que ponen, digamos, el mecanismo del riesgo no son los partidarios del gobierno ni es el gobierno, lo ponen quienes quieren darle una connotación distinta a lo que es la expresión ciudadana. Tomando en consideración que está tan cerca el inicio eventual de un proceso constituyente, ¿no tendría sentido dejar el sistema electoral para esa discusión en vez de tratar de disminuir el número de parlamentarios como lo está haciendo el proyecto que presentó el gobierno el viernes? Indudablemente los procesos constituyentes van a resolver todas esas materias, pero creo que el proyecto del gobierno de disminuir ha sido un anhelo de mucha gente durante mucho tiempo, porque lo dijimos en el momento que se empezó a discutir la reforma al binominal, que uno podría decir era legítima, esa es una discusión absolutamente legítima y válida, pero el país no necesitaba más diputados y senadores, y creo que eso, la expresión ciudadana es absolutamente clara. A lo mejor cambiar el sistema electoral era un anhelo ciudadano, un anhelo mayoritario, pero tener más diputados, tener más senadores, y creo que ningún chileno está en esa postura. Ahora, era bien difícil con 120 diputados no mantener el sistema binominal. ¿Qué es lo que de hecho acusan en la oposición ahora? Que este proyecto con 134 diputados lo que hace de alguna manera es volver al binominal. No, necesariamente no, porque el binominal tenía que estructurarse en base a un número par, digamos, y eso, 120, 134 necesariamente te exige toda una decisión distinta para que el binominal no sea el elemento central. Pero el punto de fondo, Ivana, es lo siguiente: los sistemas electorales son instrumentos, y esos instrumentos nosotros tenemos que discutirlo lo más ampliamente posible. Y que hoy día nos está rigiendo, ha permitido que tengan una influencia en la vida política nacional sectores minoritarios. ¿Eso es lo que quiere el país? Y yo creo que eso no es lo que quiere el país. ¿Eso es lo que quiere evitar? Que los sectores minoritarios sean verdaderamente los que influyan, participen, no hay duda, tienen que participar, pero no generar esta influencia excesiva sobre la vida política nacional. Eso no está en ninguna parte de una democracia seria, que los grupos que sacan 1, 2 o 3% sean los que en definitiva imponen las reglas del juego. Eso, cuando habla de grupos minoritarios se refiere a eso, a parlamentarios que sacaron el 1% y lograron un escaño. Absolutamente, la gente ese no me representa, ¿a quién representan? Ahora, en conjunto, o sea, hay parlamentarios del Frente Amplio que tienen esa condición, en conjunto cumplieron con las reglas y tienen un porcentaje de votación más o menos relevante, en conjunto. Por eso te planteo que los sistemas electorales, digamos, no pueden generar que las minorías sean las que marquen la tendencia, sino que las mayorías, aquí las mayorías han estado un poco en retroceso. Oiga, ¿le quiere poner a la oposición contra la pared con un proyecto popular, así como la oposición puso al gobierno contra la pared con el 10%? Porque evidentemente la opinión mayoritaria en la gente es que tiene que haber menos parlamentarios, digamos. Es un proyecto en ese sentido popular. Bueno, ¿esa es la intención también? El debate lo dirá. No, nosotros lo planteamos desde el principio. Esto forma parte del debate de la reforma binominal, forma parte del debate de la elección presidencial, no es algo que se haya ocurrido ahora. Esto es una situación que planteamos desde el inicio. Oiga, ministro, lo último, ¿hay esta sensación permanente, qué dice usted, esta sensación permanente de que el gobierno siempre está llegando tarde? Lo dice José Antonio Kast por el orden público y por el estallido, un eventual estallido, pero también llegando tarde con las ayudas, llegando tarde con la posibilidad de hacer que la crisis sea menos gravosa para los sectores más desposeídos. La pandemia ha sido brutal y por lo tanto los efectos de la pandemia, tanto en orden sanitario, en orden económico y social, han sido brutales y en todo el mundo. Y me cuesta encontrar un país que haya podido dar con la media adecuadamente, incluso economías muy sólidas. Pero aquí no hay duda que la oposición ha buscado a través de, yo no sé si eslogan, pero frases, colocar en entredicho la acción del gobierno, que ha sido sumamente compleja, en una situación compleja. Por ejemplo, hace 3 o 4 semanas atrás el discurso era: la estrategia sanitaria es fracasada y criminal. Hoy día nadie lo dice,
pero quedó en el inconsciente colectivo y los éxitos y los avances significativos que hemos tenido hasta ahora a lo mejor quedan minimizados por ello. El llegar tarde, ¿sabe? Hasta el día jueves más de 1.021.000 personas habían ya recibido el bono de clase media. O sea, estamos hablando de más de 474.000 millones de pesos que se transfieren a personas. Más de 2,5 millones de hogares han recibido el tema del ingreso familiar de emergencia. A mí me llamó mucho la atención una vez que decían el crédito FOGAPE no llega, y lo escuchaba gente nuestra, pequeños empresarios, nuestro crédito FOGAPE. Me fui, empecé a revisar las cifras en el Banco del Estado, te voy a dar un ejemplo de Ñuble. Y resulta que hace 2 semanas atrás se habían entregado 2.350 créditos y ya estaban cursados. En Ñuble existen 2.350 grandes empresas. Ayer tuve en Rancagua, entregó 8.339. Hay en Rancagua, en O'Higgins, 8.330 empresas con 203.000 millones de pesos en crédito. Por lo tanto, no hay duda que algo puede ser insuficiente, no hay duda, pero hay un esfuerzo gigante, hay un esfuerzo muy significativo del país para ayudar. En una crisis de esta magnitud puede que haya gente que no está recibiendo, pero nadie puede decir que mucha gente sí lo está haciendo. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. No, gracias a ti. El ministro del Interior, Víctor Pérez, esta mañana en Mesa Central, a la vuelta de la pausa, tenemos panel de diputados que tienen hartos temas que sacarse, entre ellos, pero por supuesto también para comentar la actualidad. Por cierto, a la vuelta de la pausa estamos con él. Está muy interesante este panel que tenemos con diputados aquí en el estudio de Mesa Central, la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Está la diputada Paulina Núñez. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Iván, muchas gracias. Voy a seguir el tiro por la otra mujer, que es la diputada María José Hoffman. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias. Las dos quieren ser presidentas de sus partidos. ¿Sí o no? Sí. Poder femenino. Así he leído. Está el diputado Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Que está aquí en Santiago. Una cosa impresionante. Muy buenas tardes, sí. Por un ratito en Santiago. Te hemos tenido un montón de veces, pero... Desde Punta Arenas, desde Magallanes. Exactamente. Y el diputado Matías Walker también está. ¿Qué tal, Iván? Acá buenas tardes. Muchísimas gracias a los cuatro por estar acá. Tenemos hartas cosas que conversar. Partamos por el impuesto a los súper ricos que se está viendo en la Comisión de Constitución. La diputada Núñez está enojada con usted, diputada Walker, por cómo dice que usted no respeta la urgencia, ¿sí o no? Sí, vamos a ver cómo se porta esta semana. A ver. Vamos a ver cómo se porta esta semana. No, nosotros, a ver, yo algo fue el otro día en la comisión. Obviamente que cuando no hay respeto a las urgencias, a las discusiones inmediatas que pone el gobierno y empezamos a ver mociones o proyectos que no tienen suma urgencia, bueno, desde los parlamentarios de gobierno hemos evaluado una censura, y yo quiero decirlo, pero lógicamente que no queremos que eso se traduzca en un desorden en la comisión, sino que en que nos puedan priorizar también los proyectos que están con suma urgencia. Por ejemplo... Como por ejemplo la rebaja del número parlamentario. A ver, ¿qué dice usted, diputado? Hemos priorizado todos los proyectos, Iván, que tienen que ver con la pandemia. Entre ellos 2 mociones de diputados de Renovación Nacional que aprobamos. Y hemos priorizado todo lo que tiene que ver con solucionar los problemas que en este momento están enfrentando las familias. Lo que pasa es que algunos todavía están enojados conmigo porque puse en discusión el retiro del 10%. Pero creo que el tiempo nos dio la razón. Y además hemos priorizado todos los proyectos del Ejecutivo que tienen que ver con la agenda de infancia. A propósito que hoy día estamos celebrando el Día del Niño. Los 2 proyectos que terminan con el Sename. Poder terminar con la impunidad de los abusos sexuales infantiles. A propósito del caso de Ámbar, ¿no es cierto? Y el otorgamiento de la libertad condicional a Hugo Bustamante. Esos son los proyectos que tenemos que priorizar y son proyectos del gobierno con discusión inmediata y con suma urgencia. Diputada Hoffman, ¿qué es usted? Con respecto al comportamiento del diputado Walker, no. Está bien, yo creo que ha habido un exceso en algunos proyectos que a lo mejor no son tan prioritarios, pero bueno, eso es parte de una conversación de la Comisión de Constitución. A mí en el tema de fondo, Iván, creo que en el tema más formal, nuevamente, para hacer una propuesta de impuesto, primero hay que ganar el gobierno y hacer una propuesta de una reforma tributaria. Entonces nos estamos acostumbrando a este parlamentarismo de facto de presentar proyectos que no están dentro de las atribuciones. Yendo al fondo, si el objetivo es recaudar más, nosotros como bancada de la UDI hemos hecho una propuesta para poder recaudar más. A mí me parece que este es un proyecto que lo que hace es desincentivar la inversión, hacer que los capitales migren. No le veo ni un incentivo, no estoy hablando de tu proyecto de los super ricos. Creo que es un mal proyecto el impuesto al patrimonio. De los 13 países de la OCDE que lo tenían, hoy día solamente quedan 3.
Entonces, si realmente queremos recaudar más, hay muchas alternativas a esta que lo que tienen en el fondo un sentido político que yo no comparto. Diputado Boric, ¿hay que esperar a ganar el gobierno para Oye, Iván, en primer lugar, tributos? muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estemos en un panel paritario y que eso se vaya haciendo costumbre en los diferentes programas de televisión. Durante mucho tiempo naturalizamos lo contrario y hay mujeres para todos los temas, así que sí, no felicitaciones por eso. ¿no? Dicho esto, el problema de fondo es que hasta el momento la crisis la han pagado principalmente los trabajadores, ya sea a través del seguro de cesantía, que por cierto se termina este mes, debiera extenderse con aportes del Estado, o sea, sus propios ahorros, con el proyecto de retiro del 10%, que hubo que llegar a ese proyecto porque las ayudas, como tú mismo lo dijiste en la entrevista anterior, no estaban llegando a la gente por la universalidad de la crisis, mediante el FOGAPE, que implicó un endeudamiento de pymes y mipymes, de más de 1.500 mipymes, que ha significado mayor endeudamiento para las familias, que hoy día llega ya a cerca de 5 millones. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuándo los que tienen más en este país se ponen con la crisis? Para que no la paguen solamente los trabajadores. Entonces, nosotros estamos abiertos a discutir cuál es el mejor mecanismo para cumplir ese objetivo. O sea, no están casados con este proyecto en particular. No se trata solo de recaudar más. Se trata de que haya una redistribución de la riqueza, porque hay que recordar que la riqueza la generan los y las trabajadoras, que son los que hasta el momento han pagado principalmente la crisis, y por lo tanto nosotros vamos a insistir en que los súper ricos tienen que aportar más. ¿Tiene que haber redistribución de la riqueza, diputada Núñez? Yo estoy de acuerdo que haya una mayor recaudación fiscal, pero sí, Iván, hay que hacer las cosas bien. Y yo creo que este proyecto lo único que busca es polarizar la discusión en tiempos donde no es necesario estar cada uno levantando su bandera, sino que se requiere mayor diálogo, se requiere mayor acuerdo, y yo creo que, sobre todo para los autores de este proyecto, Iván, nadie puede estar enamorado de una fórmula. Qué duda cabe que se requiere mayor recursos, y yo acá pongo directamente sobre la mesa, por ejemplo, para mejorar el sistema de pensiones, porque cuando se habla de un impuesto al patrimonio y a los súper ricos, convengamos que eso no es en muebles, no es en bienes raíces, es en activos líquidos, que la mayoría está incluso fuera de Chile. Entonces, si vamos a recaudar más, yo quiero saber cómo lo vamos a hacer, pero hagámoslo bien, y también que vaya directamente a mejorar el sistema de pensiones que lo estamos discutiendo. Okay. Iván, ¿cómo va a ser esto polarizar? Si es que acá lo que estamos proponiendo es un impuesto de 2,5% a quienes tienen un patrimonio superior a 22.000 millones de dólares. No, 22 millones. 22 millones de dólares, perdón, 22 millones de dólares, que son aproximadamente 1.900 personas en Chile. Entonces, si es polarizar entre el 0,1% versus el 99,9%, bueno, yo digo, polaricemos en eso. Pero esto no es polarización. No, yo lo que digo, la polarización es en la discusión. Esto es redistribución de la riqueza. Y el punto, y lo que esto genera, además, y lo que yo creo que es positivo, es que el gobierno tiene que, ojalá no llegue tarde como siempre, pero tiene que salir con propuestas que impliquen una redistribución de la riqueza en el contexto de la crisis. El gobierno ya está proponiendo exenciones. Sí. Ir al tema de las exenciones, Matías. Y esa es la virtud que ha tenido el poner en tabla este proyecto de impuesto a los altos patrimonios, que ha generado abrir la discusión. De hecho, el mismo día que pusimos en tabla el proyecto, que vamos a darle una tramitación muy seria, profunda, como corresponde, escuchando a todos los especialistas, a los gremios, el ministro de Hacienda anunció terminar con las exenciones, que era una propuesta que se supone que iba a hacer en marzo, y que gracias a que pusimos en tabla el proyecto de impuesto a las personas de alto patrimonio, no me gusta hablar de súper ricos porque creo que ponerle nombre a estas discusiones no es bueno. Una de las gracias de la oposición, que le pone buenos nombres a los proyectos. Pero yo creo que es muy importante generar esta discusión. Yo quiero escuchar no solamente cuál va a ser la propuesta del gobierno, cuál va a ser la propuesta a los grandes empresarios. ¿Tú te acuerdas, Iván, que en medio del estallido social, el año pasado, muchos dentro de la CPC hablaron de un impuesto al patrimonio de un 1%? A mí me encantaría ver lo que vimos en Estados Unidos, que los supermillonarios dijeron, ¿saben qué? Queremos hacer una propuesta, cóbrennos más impuestos. En Chile vamos a tener que hacer lo que están haciendo en Alemania, una suerte de plan Marshall para reconstruir el país después de la pandemia. ¿Cómo vamos a financiar pensiones más solidarias? ¿Cómo vamos a financiar un seguro universal de salud? Todo lo que tiene que ver con inversión en vivienda, en obras públicas. El propio presidente lo anunció, que va a generar más empleo. Yo tengo la región con el más alto índice de desempleo de todo Chile, la región de Coquimbo, con un 11%. Entonces, ¿cómo se van a poner los grandes empresarios de este país para poder hacerse cargo del flanco en que va a quedar las arcas fiscales después de la pandemia? Las listas de espera que tenemos en el auge son impresionantes. María José Hoffman. Sí, lo que pasa es que de nuevo volvemos a un debate bastante simplista y con un carácter ideológico que creo que en eso Gabriel es bastante más honesto en descifrar o tratar de ver lo que está detrás. Aquí hay
desde mi punto de vista, con esto se incrementa además y se fomenta lo que es la lucha de clases, de tratar de creer que los ricos son todos malos y los pobres son todos buenos. Creo que nosotros desde la UDI, y si me dejas terminar, estamos más preocupados de poder ayudar a quienes lo necesitan hoy día. Y yo quiero poner un tema: ¿recaudar para qué? ¿Recaudar para qué? No, está bien, pero por eso. Pero, ¿qué pasa hoy día? ¿Por qué si no hablamos en serio y levantamos todas las barreras ideológicas que tenemos y nos sentamos a conversar sobre este proyecto? Yo le puedo dar 20 argumentos de por qué es un proyecto que no solo recauda poco y por qué no podemos hablar también de aquellas empresas públicas que hoy día funcionan mal. Por eso digo, ¿recaudar para qué? Por ejemplo, los 500 millones de dólares que perdió ENAP durante el primer semestre de este año, las pérdidas que tiene Televisión Nacional de Chile, las pérdidas... Entonces, ¿recaudar para qué? ¿Por qué no podemos ser capaces de conversar en serio, con menos eslogan, con menos oportunismo, bajo las normas de la democracia que tiene que ver con las atribuciones que tenemos los parlamentarios? Entonces, este proyecto entra dentro de una más de la estrategia que ha tenido la izquierda últimamente de no poder priorizar realmente la crisis, porque yo entiendo que hablemos de esto, pero cuando tú sabes que el primer problema de los chilenos es el empleo, la verdad es que es bien sorprendente un proyecto que lo único que hace es desincentivar el empleo y hacer que la gente que tiene saque sus capitales, saque sus inversiones y se las lleve a otro país que no las tengan. O sea, por favor, midan las consecuencias de verdad de los proyectos. Yo no tengo ninguna valoración moral respecto de si los ricos son buenos o malos, feos o lindos, no se trata de eso. Qué bueno, porque acá de lo que se trata, es que quienes tienen más plata en Chile, que se han enriquecido producto del trabajo de miles de trabajadores, aporten más a la crisis. Y ese es el principio que nosotros vamos a defender y buscaremos el mejor mecanismo para aquello. Dicho esto, el para qué me parece una pregunta relevante. Lo que nosotros hemos propuesto desde el inicio de la pandemia es una renta básica de emergencia para el 80% de la población, o sea, sin los criterios del registro social de hogares, que no funciona, lo vemos en regiones, que sea mucho más amplio, que significa 369.000 pesos por familia de núcleo de 3 personas. Hoy día, recordemos que la diputada Hoffman celebraba cuando se aprobó el primer IFE de 65.000 pesos y decía que no quería que la gente viviera del Estado. Sin embargo, hoy día tenemos en todas las poblaciones de nuestro país, a mí me ha tocado verlo en las ollas comunes en Magallanes y seguro están pasando en los diferentes distritos, que la gente lo está pasando mal. 1.8 millones de personas han perdido su empleo. Tenemos cerca de 700.000 personas con el contrato suspendido y 35% de su salario original. Se han perdido las redes de apoyo. Entonces, ¿para qué? Para financiar una renta básica de emergencia. Eso es lo que estamos proponiendo. No, pero aclarar, está bien, Gabriel, estaremos con un vidrio acá, pero no hagas eco de los memes de tu sector. Yo no celebré por eso. Yo he celebrado lo que a mí me parecía... Eran los halcones, los ministros halcones del gobierno. Esto no se puede... Tratemos de conversar en serio, porque no te hagas cargo de memes que no tienen sentido. Nosotros hemos aprobado, y ha sido mi bancada y mi gobierno el que ha propuesto no solamente el IFE, el bono y una larga lista de cosas. Lo que yo quise decir con esa frase, que yo creo que es bueno aclararla para que otras personas como tú no se vuelvan a aprovechar, tiene que ver con la necesidad también, no solamente de que hiciéramos un ingreso, sino que lo que se va a anunciar hoy día, que tiene que ver con un subsidio al empleo. La gente quiere libertad, quiere su trabajo, y ese fue un poco el contexto que me gustaría aclararlo para que no lo puedas utilizar de nuevo malamente. Yo creo que la gente tiene bastante claro que defiende. Iván, varias cosas. Primero, el registro social de hogares surge en el gobierno de la presidenta Bachelet. Fue una creación del gobierno del presidente Piñera, del primero o del que estamos ahora ejerciendo. Lo segundo, el para qué. Yo creo que es importante entrar en el fondo, porque si nos vamos a poner a hablar solamente de recaudar por recaudar y que al final del día el Estado eventualmente puede incluso contratar más funcionarios públicos, bueno, no sé. Pero sí, en el para qué, nosotros tenemos una idea muy clara, que es una pensión básica universal. No una pensión básica solidaria, sino que el que nazca en Chile pueda saber que va a tener cómo jubilarse, que va a tener recursos para cuando más lo necesite. Y por supuesto que en este caso nosotros creemos que desde el estallido social hasta esta crisis sanitaria, social, económica que estamos viviendo, las pensiones son necesarias y queremos llevar la discusión para allá. Y por eso estamos dispuestos a que hagamos un mayor esfuerzo fiscal, pero de buena forma, y dialogando y conversando, y no con un proyecto donde se diga que los trabajadores han pagado todo, porque todos los chilenos hemos pagado todo. Para eso se requiere una reforma tributaria, para eso se requiere un esfuerzo tributario mayor. Sí, la pregunta es no con un proyecto mal hecho. Bueno, es que no se puede hacer sin más impuestos. Pero entonces, si necesitamos más recursos, ¿no estaríamos dispuestos a pensar en una posibilidad de una parte de Codelco poder incluir un socio extranjero o una parte de TVN? ¿Por qué no puede ser tema también de conversación? ¿Por qué es tabú? ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cuál es el tabú? ¿Hay un tabú?
pero por ningún motivo. ¿Cómo en el momento en que estamos discutiendo cómo recaudar mayores recursos vamos a empezar a vender los pocos activos que tiene el Estado, en donde un Estado que nos han fagocitado hasta su más mínima expresión? Me parece que es absolutamente pero vale 50.000 millones de dólares. Oye, yo ¿Por qué creo no que podríamos, porque una parte, una parcialidad? Lo que sí creo que si estamos viendo cómo recaudamos más recursos porque no nos alcanza, esta semana, Iván, se ha producido una votación clave, que es una indicación al proyecto de la ley de migración, que lo que busca es precisamente que las personas que empiecen a venir a buscar trabajo a Chile, basta con que ingresen incluso por pasos no habilitados clandestinos o que lleguen a nuestra frontera y que simplemente digan, vengo a buscar trabajo. Entonces, creo que todo esto es una discusión mayor y a ello le hago un llamado a los senadores. Esta es una indicación errada, perversa, para los propios migrantes que pretenden llegar acá a tener una mejor vida y terminan vendiendo Super 8 a la esquina de los semáforos. Oye, Iván, hay una cosa que es importante. Recordemos lo que decía la derecha, Evelyn Matei, que se iba a quemar Chile. En la columna de Daniel Matamala, la recomiendo hoy día, respecto de todo el caos dantesco que se iba a convertir Chile si aprobábamos el proyecto del 10%. Básicamente lo mismo está empezando con el proyecto Súper Rico. Se van a escapar las inversiones, va a aumentar el desempleo, que es básicamente el mismo esquema, y el mismo guión que tiene la derecha para oponerse a 40 horas, postnatal de emergencia, retiro del 10%, ahora impuesto a los súper ricos, una nueva constitución, rechazar para reformar. Yo, la verdad, creo que justamente el debate que se está dando en Chile es respecto a un nuevo pacto social, y por eso quiero recalcar la importancia del plebiscito de octubre y el entusiasmo con el que vamos a ir a votar a prueba ese día. Tenemos que ir a un corte, pero vamos a hablar de otro yo hice una propuesta, no nos oponemos a todo. Esa es una caricatura que está haciendo Gabriel, porque nosotros hemos hecho una propuesta alternativa, sí, una alternativa en la que podamos revisar. Entonces no entiendo cuál es el sesgo ideológico, así si podemos hablar del impuesto al patrimonio, podemos hablar incluso de alguna parcialidad, de alguna parcialidad. Salieron rechazando la propuesta porque entienden pero lo una importante conversación que hay que instalar. No se cierre tanto. Y a la vuelta yo les propongo otros temas más. Matías Walker, María José Hoffman, Gabriel Boric y Paulina Núñez. Estamos en Mesa Central y en la programación de Instagram TV de Tele13 Radio. En la Mesa 13 conversamos con Macarena Orcher y Vicente Espinosa, investigadores del COES, sobre los motivos que han generado quiebres y una recomposición de los vínculos sociales en nuestro país. Este es un pedacito de eso y nos vamos a la pausa. El estallido social de octubre fue largo, no fue solamente un par de días, entonces durante ese proceso también pasaron cosas. Y también evidentemente hay una narrativa, hay un malestar común que se verbaliza, ¿cierto? Y que simboliza, ¿cierto? Simboliza mucho, ¿cierto? La noción de dignidad que aglutinó muchos malestares y también muchas expectativas en torno a cómo quizás podríamos pensar una sociedad distinta. Estamos de vuelta en Mesa Central también con nuestro auspiciador, porque hoy prevenir es más importante que nunca. AirLife, con su tecnología única y 25 años de experiencia, elimina hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira con AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. AirLife, aire puro. Se quedaron callados en la pausa los diputados. Estamos con Matías Walker, María José Hoffman, Gabriel Boric y Paulina Núñez. No quieren gastar nada de energía para que la gente no se pierda de nada. Matías Walker, ¿por qué sería relevante disminuir el número de parlamentarios? ¿O usted está en desacuerdo con el proyecto del gobierno? A ver, yo no estoy en desacuerdo de discutirlo. De hecho, hemos tenido varias sesiones donde parte de los invitados, ¿qué es lo que nos han planteado? Que este es un tema que no deberá resolver el actual Congreso, sino que la futura Convención Constitucional. Porque también esto abre otra discusión igual. Si vamos a tener un Congreso bicameral, como tenemos actualmente, o vamos a tener un Congreso unicameral. Yo creo que las prioridades hoy día son otras. Por ejemplo, cómo llegamos al 70% de las pymes que no han accedido al FOGAPE, a diferencia de lo que acaba de señalar el ministro del Interior. Cómo llegamos a las familias que no han recibido el ingreso familiar de emergencia y cómo nos preparamos para tener un plebiscito seguro. Por eso mañana tenemos en tabla en la Comisión de Constitución el proyecto plebiscito seguro. Y yo llamaría a la gente a que no tenga temor. Yo siento que hay una suerte de campaña del terror contra el plebiscito. Le están diciendo a la gente que no va a haber condiciones seguras, que si no participa mucha gente no se va a reconocer la legitimidad del plebiscito. Yo llamo a los ciudadanos que, al igual como lo hicimos el año 88, sin odio, sin violencia, vayan a votar el 25 de octubre, vamos a legislar para que estén todas las condiciones seguras y va a ser esa convención constitucional la que va a determinar si vamos a tener
155 parlamentarios, 134, o si vamos a tener un Congreso unicameral o un Congreso bicameral. O sea, no lo va a poner en tabla, está diciendo Paulina Noriega. No, si lo hemos puesto en tabla y lo vamos a seguir poniendo en tabla. Lo que pasa es que muchos de nuestros invitados nos han planteado, con razón, que ya terminamos con el sistema electoral binominal. El año 2012 llegamos a un acuerdo con Renovación Nacional, Paulina. ¿No te acuerdas lo que pasó con el acuerdo del año 2012? El presidente Piñera lo desechó en 24 horas y proponía 134 diputados. Ahora estamos en un proceso constituyente. Tiene un punto, Huácar. A lo mejor no es el momento para discutir esto. No, yo creo que este es de los proyectos que no pueden seguir esperando. Mira, en general, cada vez que uno discute uno de estos proyectos, la oposición llega con una encuesta y lo pone sobre la mesa. El 90% de los chilenos y chilenas quieren tal proyecto. Y la verdad es que, me imagino que ellos saben, pero este proyecto debe ser de los más aprobados por todo Chile y por lo tanto creo que es importante también poner sobre la mesa lo que están pidiendo los chilenos y chilenas. Y yo creo que en esto además no solamente un proyecto que no puede seguir esperando, sino que acá hay que terminar con los eslogans de una vez por todas. Este proyecto no vuelve al binominal, mantiene el sistema proporcional. Este proyecto en todos los distritos va a mantener sin tener que volver al binominal, los al menos escaños impares para poder elegir con proporcionalidad. Este proyecto lo que busca, Iván, es terminar con un traje a la medida. En el proyecto pasado, para terminar con el binominal, convengamos que hay regiones donde hay 5 diputados con muchas menos personas, con muchos menos electores, con mucha menos población que en la región de al lado que también elige 5, con nombre y apellido, Atacama y Antofagasta, por ejemplo. ¿Y eso por qué ocurrió? Ocurrió porque en ese minuto el parlamentario de turno o el partido político involucrado pidió que existiera un escaño más y vamos aumentando el gasto, nos dijeron que era de costo cero, ya sabemos lo que costó. Queremos reducir el número de parlamentarios, manteniendo el binominal, manteniendo el sistema proporcional y, por supuesto, poder darle un poco más de valoración al Congreso, eliminando los parlamentarios del 1% y estableciendo un mínimo de un 3%. Yo lo que pido acá, y aprovechando que está el presidente de la comisión y también Gabriel, que es miembro de la comisión, que este proyecto lo discutamos ahora y lo votemos ahora a propósito que tiene discusión inmediata y hay una indicación del Ejecutivo ingresada. ¿Hay que discutirlo ahora, Gabriel? Iván, las ideas se pueden discutir y siempre uno no puede negarse a aquello. Pero yo creo que lo importante es que se responda cuál es el temor que existe a la diversidad que hoy día expresa el Parlamento. Chile en 1964 tenía 8 millones de habitantes y tenía una Cámara de Diputados con 155 parlamentarios. Hoy día Chile tiene del orden de los 19 millones de habitantes y tiene una Cámara de Diputados con 155 parlamentarios. Exactamente lo mismo y 10 millones de habitantes más. ¿Qué es lo que se busca con el número de parlamentarios actual? Que es relativamente ponderado en función de la experiencia internacional. Es que todas las voces de la sociedad se expresen, aunque algunas de esas voces no nos gusten o estemos en desacuerdo. Y eso es tremendamente importante. Y el ministro Víctor Pérez dijo recién que quedaban grupos minoritarios a cargo de la agenda, dominando la agenda. Los grupos minoritarios, eso es absolutamente, eso es una falta de respeto a... Mira, déjame ponerte un ejemplo. El Frente Amplio sacó del orden del 18% y tiene un 12%. La derecha sacó un 30%, 30 y tanto por ciento y tiene un 46% de la representación. Entonces, el punto es que nosotros vamos a rechazar cualquier tipo de propuesta que atente contra la diversidad de la sociedad, de la diversidad que existe en el Congreso. Pero por sobre todo, si es que queremos reducir el número de parlamentarios, la propuesta que hemos planteado desde el Frente Amplio es terminar con el Senado y pasar a un Parlamento unicameral que permita además una mayor eficacia de la ley. Yo creo que todo Chile se enteró de las vicisitudes y laberintos que significaba la tramitación parlamentaria a propósito del retiro del 10%, y por lo tanto avancemos en esa dirección. Pero ¿cuál es el lugar para aquello? La Convención Constitucional. El momento en que nos vamos a dar un debate para hacer un nuevo pacto social de nuestras instituciones y del contrato social. ¿Qué se discute y no? O sea, hay cosas que ahora tienen que discutirse, aunque después en una convención, y las cosas que no les gusta se tienen que discutir en la convención. Es como el argumento en contrario. Acá no hay un contra la diversidad. A veces sí, a veces no, dice usted. Claro, solamente se reducen los escaños. No hay un portazo a la diversidad, al contrario. Diputada Hoffman. A mí me sorprende, Iván, que quienes se dicen ser los paladines de los que escuchan la calle, se cierren tanto a un debate tan querido o anhelado por la mayoría de los ciudadanos. La reducción parlamentaria sí es
hoy día un tema que se ha puesto, el gobierno lo ha puesto y que tiene una gran aprobación. Entonces nos gusta escuchar a la calle cuando nos conviene y no cuando no nos conviene. Y en este tema, además nosotros desde la UDI hemos hecho una propuesta, no solamente porque estamos recién hablando del impuesto al patrimonio, porque Chile necesita recaudar más, bueno, aquí además hay otra posibilidad. Y con respecto a la diversidad, la propuesta que nosotros estamos haciendo también tiene que ver y respetar eso. Pero por favor, parlamentarios que tienen hoy día un 1%, ¿de qué legitimidad estamos hablando? ¿Por qué no podemos en conjunto debatir sobre ese tipo de legitimidad? Y también nosotros hemos ido un poco más allá, que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias, que son, porque lo que va a pasar es que con la rebaja del sueldo, objetivamente, es muy baja la rebaja que tenemos de la asignación completa. Y también, tanto Gabriel como Matías se negaron a poder discutir sobre la rebaja en las asignaciones. Entonces, nos gusta escuchar a la calle, solo cuando nos conviene. Nosotros, con Paulina y nuestro sector, vamos a insistir, porque nos parece importante mejorar la política, y hoy día el Congreso es un circo y creo que sería una muy buena señal. Diputado Walker. Yo voté a favor de la rebaja de las asignaciones para que revise la votación la diputada los cuatro Hoffmann. votamos rebaja Pero yo quiero ir más allá, votamos los cuatro en general porque a favor. a mí me da la impresión de que los temas prioritarios hoy día, Iván, tienen que ver con el COVID, tienen que ver con la emergencia sanitaria, tienen que ver con el plebiscito y los temas de infancia. Y vamos a seguir viendo en la Comisión de Constitución todos los temas que tienen que ver con la infancia. Terminar con el Sename, avanzar en los dos proyectos. Habíamos avanzado en el proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada de la Niñez para niños vulnerados. A propósito de la experiencia de Ámbar, el gobierno presentó 38 observaciones al proyecto. Las vamos a ver el martes, porque los temas de infancia tienen prioridad. En la Comisión de Constitución, a veces me reclaman, estamos sesionando 5 veces a la semana y estamos priorizando dentro de la urgencia del Ejecutivo los temas de infancia. Matías, llevas 2 años con el tema de la infancia. 2 años. Pero si no eran los niños primero. No, pero espérate. Estamos en la hora, estamos en la hora. Los niños primero no sea un eslogan, sino que me permitan poner en tabla los temas de infancia que vamos a seguir discutiendo, y espero que el gobierno del presidente Piñera no siga vetando y abusando del veto, que una herramienta. Gracias, diputado. Si tú lo has porque el gobierno del presidente Piñera la urgencia. Ordenense, que tenemos 30 segundos para cada uno. Paulina Núñez. El número de la reducción del número parlamentario es urgente y, ojo, los escaños que se van a reducir los va a escoger el CERVEL, así que se acabó la cocina, no van a prender la parrilla ni va a ser de acuerdo a lo que el parlamentario o el partido político decía, va a ser el CERVEL en base al número de población que hay en una determinada Santiago territorio. va a tener más parlamentarios. Gabriel Boric. Gracias, Iván. Yo quiero invitar a los chilenos y chilenas a organizarse, a conversar con sus vecinos, con sus compañeros y compañeras de trabajo, en su barrio, en su familia, para todos juntos salir a impulsar el apruebo el 25 de octubre, porque tenemos la posibilidad, por primera vez en la historia, de escribir de manera democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios, de independientes, una nueva constitución. Y esa es una oportunidad que no podemos farrearnos, así que con todo el 25 de octubre por el apruebo. Bajo el gobierno del presidente Piñera. Diputada Hoffmann. No, yo quiero invitar a una reflexión. En unos pocos minutos el presidente va a hacer un anuncio con respecto a nuevas inversiones en obras públicas. Yo creo que este debate ha estado muy interesante, pero la gente que nos está viendo hoy día, el mayor problema que tiene es la falta de pega. Estamos llegando a casi 2 millones de chilenos que van a estar sin pega. Y para contrarrestar también un poco la posición de acá del compañero Boric, yo la verdad es que siento un profundo orgullo de la historia, de lo que ha surgido, forjado en Chile en los últimos 40 años, incluidos los gobiernos de la Concertación. Y nuestra opción del rechazo tiene que ver con eso, con ese orgullo que debemos seguir construyendo. Chile es un país que ha avanzado y esperamos que lo podamos seguir haciendo, así que yo voy a rechazar en esa propuesta, y muy orgullosa de nuestra historia. Me tupí al final aquí, me tupí. Incluida la dictadura. Incluida también. Solamente decir que yo apruebo el 25 de octubre, invitar a todos los chilenos a construir esa casa común en que vamos a tener que ponernos de acuerdo en una nueva constitución a partir de nuestra historia republicana, democrática, que respeta los derechos de las personas, sin odio, sin violencia y sin campañas del terror. Matías Walker, María José Hoffmann, Gabriel Boric, Paulina Núñez, muchas gracias a los cuatro por la gente que está con nosotros. Muy bien. Gracias, Abrazo, Iván. Antofagasta. Nos vamos de esta edición de Mesa Central. Los dejamos con las noticias. Entre 13 tarde con Cristian Pino. Que tengan un estupendo domingo, un Día del Niño. Muchas gracias por estar ahí.